Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo anda? Buenas noches. Con respecto a la última clase, si no recuerdo mal, vimos el programa únicamente. Había hecho la Profe. introducción de la economía, todo eso. Había dado las definiciones. Sí, Medio bueno, habló del Homo economicus, la ley del menor esfuerzo, el método que se utiliza, el método científico. La economía es un laboratorio gigantesco que se inicia en la historia del hombre. Perfecto, bien. Y bueno, que Profe, la también economía, dice, sistema probabilístico sumamente complejo. Eso es lo último que vimos. también, profe, lo que es los dos enfoques tradicional y la nueva economía. Bien. ¿Y entramos con el enfoque tradicional o no? Hasta allí habíamos visto. No, hasta ahí nada. Bien. Bueno, lo que vamos a iniciar es refiriéndonos a lo que el domingo próximo pasado publicó el diario La Gaceta. Y el diario La Gaceta, en este artículo, nos dice: ¿y vos dónde pones la plata? La respuesta es depende. Bien. Uno de los presidentes norteamericanos de hace más de 50 años dijo de que ellos tienen un consejo asesor de economía. Dijo que cuando le hacía una propuesta sobre política económica que él quería implementar para que asesore ese consejo, la mitad de los economistas estaban de acuerdo, levantaban la mano, y la otra mitad estaba en desacuerdo. Entonces, él acuñó la frase de que los economistas debieran ser mancos para que todos se pusieran de acuerdo. Y este artículo que dice depende es exactamente lo mismo. ¿En qué sentido? Nos dice esto: universidad pública o privada, escuela monetaria o keynesiana. La escuela monetaria es la corriente monetarista que siguen varios economistas y que tiene que ver con el aumento en la oferta de dinero. O sea, ellos sostienen que estimulando la oferta de dinero, de esa manera se puede, el país tiene que crecer, o manejando, más bien dicho, la oferta monetaria, no tanto que emitiendo de más, sino emitiendo lo justo. Y luego está el otro enfoque que pertenece a, que diríamos es opuesto, que es el enfoque de Keynes, John Maynard Keynes, que fue un economista que tuvo actuación en la crisis de 1929, la gran depresión que hubo. Y en esa época lo que había es estanflación, lo cual implica que la economía estaba estancada, no arrancaba, no se movía, pero a su vez no había inflación, sino había deflación, o sea, los precios de los bienes bajaban y no obstante eso no estimulaba la demanda. Entonces, las ideas de Keynes era que el Estado debía incrementar el gasto público y de esa manera generar el movimiento en la economía, generando empleo. Incluso decía de que se debía contratar gente para que cabe una zanja y al otro día la vuelva a tapar sin haber puesto nada. Pero lo que él quería decir era de que la gente tiene que aprender que tiene un empleo, pero tiene que dar trabajo para recibir una retribución al respecto. Muy distinto de hoy, como estamos hablando y vemos, de los planes sociales, en donde no hay una obligación de una de las partes, sino toda la obligación la tiene el Estado. Entonces, muy distinto del pensamiento de Keynes. Bueno, entonces, escuela monetaria o keynesiana, fanáticos de expectativas racionales o de la economía del comportamiento. Las expectativas racionales son
lo que la gente piensa o avisora para el futuro. Entonces, yo puedo tener expectativas positivas o bien negativas. Si las expectativas son negativas, se genera un ruido en ese sentido negativo y seguramente ese acontecimiento se va a producir. Esos son el tema de lo que se denominan las expectativas racionales. Dice el artículo, no importa cuál sea la doctrina que se siga, existe un único consenso universal entre las diversas corrientes económicas. Ante un examen verdadero o falso, la respuesta de un economista siempre será la misma, depende. Y dice la canción, depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Reza la popular canción del conjunto español Jarabe de Palo. Esa es la introducción del artículo y comienza con esto que dice acá que la emisión no genera inflación. Si la emisión genera inflación, ¿qué pasa en Estados Unidos? En el país del norte, al menos uno de cada $2 puestos en circulación fue emitido durante el último año, o sea, el 2020. A pesar de ello, las expectativas racionales de inflación, si bien se aceleraron, no superaron el 2,5% anual. Escuchen ese porcentaje, 2,5% anual. Nosotros tenemos más de un 3% mensual de inflación, ellos en el año. A pesar de ello, la velocidad y la magnitud de la respuesta a la crisis producto de la pandemia no tuvo precedentes. La forma de inyectar esos billones de dólares en la economía fue principalmente a través de lo que se conoce como flexibilización cuantitativa. La Reserva Federal de los Estados Unidos es la encargada de comprar activos financieros. Los activos financieros son principalmente las acciones que emiten las empresas privadas, los títulos públicos y también los commodities. Bien. Entonces, la Reserva Federal es la encargada de comprar activos financieros en un intento de contener la caída de sus precios en los mercados bursátiles. El mercado bursátil es el mercado de capitales, el mercado accionario, que en nuestro país es el mercado de valores, por eso el índice que mide las altas como las bajas, que es un promedio que tienen las acciones y los títulos públicos, se llama Merval. Ello implica, en Estados Unidos, mantener bajas las tasas de interés y muy alto el precio de estos activos en un fenómeno conocido como reflación. Bien, esto es importante. Ellos quieren esos billones de dólares de excedentes que emiten, ¿a dónde van a parar? Justamente en la compra de activos financieros, acciones en los mercados bursátiles, acciones de las empresas en los mercados bursátiles y también en los commodities. Entonces, de esa manera, ellos evitan tener inflación. Ese fenómeno se llama allá reflación. Entonces, la emisión en Estados Unidos no genera inflación o bien aumento en el precio de bienes reales, sino reflación, es decir, suba en el precio de los activos financieros. La emisión desmedida de dinero no es gratis. La mayor oferta de dólares genera expectativas de debilitamiento de la moneda y por ello los inversores se desprenden de ese dinero. Es decir, venden dólares a cambio de comprar activos financieros, asumiendo cada vez mayor riesgo.
En un mundo de tasas de interés tan bajas, las acciones, los commodities y las criptomonedas ofrecen mayores rendimientos. Se retroalimenta así el fenómeno reflacionario, generando un enemigo aún más peligroso, la llegada de una burbuja. Bien, luego el artículo cambia y dice acá, la emisión sí genera inflación. El déficit fiscal crónico argentino. Déficit fiscal es cuando los recursos del Estado son menores que el gasto público, es decir, la diferencia es el déficit fiscal. Entonces, el déficit fiscal crónico argentino y su financiamiento con emisión monetaria es frecuentemente tema de debate. A esta altura, la evidencia empírica para nuestro país reafirmaría la veracidad de la popularmente conocida teoría cuantitativa del dinero, que después la veremos, de Irving Fisher. La emisión monetaria en exceso es la responsable de generar inflación. Cotejar la montaña de pesos inyectada en el último año con las estimaciones privadas de inflación para abril lo reafirman. El mercado proyecta una inflación acumulada del 17% en los primeros 4 meses del 2021. En términos anualizados, esperen un segundo que me sale un mensaje ahí. El mercado proyecta una inflación acumulada, bueno, del 17%. En términos anualizados, ello implica que Argentina enfrentará un aumento en el nivel general de precios en torno al 60%. En Argentina, la mayor oferta de dinero no se compensa por un aumento en la demanda. Los pesos meramente se usan de forma transaccional, es decir, el excedente de pesos acá en la Argentina lo que hacemos es gastar en bienes, pero como la oferta de bienes no reacciona ante un estímulo de la oferta de dinero, sino que la oferta de bienes corresponde a la demanda de bienes. Entonces, toda empresa hace su plan de producción para el año que viene, es decir, el plan lo está elaborando hoy para lo que va a ser el año que viene, así se planifica. Entonces, si al haber un excedente de pesos, la gente tiene más peso, entonces presiona sobre la oferta de bienes, pero la oferta no va a reaccionar ante esa nueva demanda y por lo tanto los precios de esos bienes suben. Eso es lo que trata de explicar acá. Bien, su destino es cobrar y pagar, cepo cambiario, default, inestabilidad, falta de independencia, factores entre otros que hicieron que la población pierda confianza en la autoridad monetaria que controla la emisión de una moneda local. Bien, ¿qué está ocurriendo ahora? Y esto es lo llamativo, porque por un lado tenemos nosotros que emitimos dinero, emitimos pesos para solventar el déficit fiscal que tenemos, debido al gran gasto público que tenemos. Entonces eso nos ocasiona inflación. Pero a su vez tenemos inflación importada, que se va a producir a partir de ahora. ¿En qué sentido? El tema de la reflación en Estados Unidos, ellos, el excedente de dólares que tienen, lo que hacen, como ustedes lo han escuchado, ellos invierten en acciones de las empresas, pero invierten también en commodities. Y al invertir en commodities, quiere decir que la demanda de commodities aumenta y eso hace que la oferta de commodities permanece constante y los precios suben. ¿Y saben cuáles son uno de los commodities que la Argentina tiene, entre otros? El principal, la soja. El precio de la soja, los sojeros están contentos porque ha sufrido un fuerte incremento el precio internacional de las sojas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando le pagan a los sojeros
le pagan en dólares. La moneda transaccional internacionalmente es el dólar. Pero cuando esos dólares ingresan en el país, el Banco Central atesora los dólares y lo que le entrega al exportador argentino son pesos, a la cotización obviamente de dólar oficial. Entonces, esos pesos que hacen aumentar la oferta de dinero, lógicamente van a presionar sobre la oferta de bienes y vamos a tener un reflujo para que tengamos inflación. O sea que miren eso, por un lado nos beneficiamos porque los productos, los commodities, no solo la soja, sino el maíz también y otros, han subido de precio, pero eso nos va a traer también inflación. Realmente somos un país que tiene que replantearse todo, porque de esa manera no solo vamos a luchar con la emisión interna que tenemos a raíz del gasto público, sino que además exportar nos va a generar inflación. Miren ese contrasentido. Pero bueno, eso es lo importante que tiene hablar sobre este artículo cuando dice depende. Ya ven que al decir depende estamos hablando de la manera en que uno se ha formado y que, diríamos, cuál es la escuela que más influye en uno para que uno vea de esa manera. Por eso es que en economía es necesario conocer las diferentes maneras que hay de pensar y de obrar para que uno pueda tomar una decisión que permita al país crecer. Bien, volvemos ahora a trabajar con lo primero que estábamos, que era el enfoque tradicional de economía, luego que habíamos visto desde el punto de vista etimológico del término que economía derivaba de oikos, que era casa, de vocablo griego oikos, y nomos, que significa regla o arreglo de la casa. Es decir, que desde el punto de vista tradicional de economía, sería el arreglo de la casa. Esto significa que sería poner en orden, controlar las variables que afectan al sistema económico. Ese sería el propósito de la economía. Hay dos vertientes. Una vertiente que es el enfoque tradicional y la otra es el enfoque de la nueva economía. Bien, entonces vamos a entrar en el enfoque tradicional de economía, que se rige sobre todo por este cuadrito en donde ustedes van a visualizar este modelo, en donde visualizan acá que tenemos en este rectángulo los recursos que son medios y que tienen una característica importantísima, los recursos que son escasos. Esos recursos los tenemos que transformar mediante un proceso productivo en el cual esta flecha que está acá es tecnología. A ese proceso productivo, en función de la tecnología que tenemos, transformamos los recursos para obtener bienes y servicios diversos. Esos bienes y servicios son destinados a través de un proceso de distribución para satisfacer necesidades. Las necesidades son fines y son ilimitadas. Miren la no correspondencia que hay entre los recursos que son escasos y las necesidades que son ilimitadas. Entonces, al ser ilimitadas, se transforman en alternativas, es decir, que los bienes van a satisfacer algunas de las necesidades y no todas. En la medida en que se satisfacen necesidades, ello implica de que se alcanza un determinado nivel de vida o nivel de bienestar. Ese es el modelo tradicional. Esto hay que entenderlo pensando desde el punto de vista particular que toda persona
obviamente que trabaje o bien que tenga un ingreso, dispone de ese ingreso, que sería recursos. Pero no nos restringamos únicamente a que un recurso es el dinero. Ese es un recurso más, porque puedo ser propietario de una tierra y puedo explotar esa tierra, ese campo. Y así propietario de una empresa, etcétera, que todos esos son recursos. Pero pensemos en una persona que tiene un ingreso. Esos son sus recursos. Y tenemos que asumir que los recursos son escasos. Y vamos a verlo al porqué. Entonces, con los recursos que disponemos, nosotros supongamos que somos parte de una familia en donde forma parte de ella el padre, la madre, y tienen 2 hijos. Entonces, el padre trabaja, la madre también, se suman ambos ingresos y luego en el presupuesto mensual se hace qué gasto vamos a tener. Y bueno, se comienzan primero por los gastos que hacen a la casa. Si supongamos se paga porque la casa todavía está hipotecada y hay que pagar una deuda por ella al banco, la cuota de la casa. Si tenemos un automóvil y también lo hemos sacado en cuota con un plan de ahorro, también es una obligación que tenemos que asumir. Luego está el pago de la tarjeta de crédito que usamos, también. Es decir, primero los pagos, luego vamos a los servicios. Hay que pagar la luz, hay que pagar el gas, hay que pagar el agua, hay que pagar internet, la telefonía celular, si tenemos fija también, la televisión, sea por cable, por inalámbrica o lo que fuere, hay que pagarla también. Bien. Y luego de hacer esto, pensamos, bueno, ¿qué es lo que en este momento está haciendo falta en la casa? Y bueno, tenemos que comer todo el mes. Bueno, nos fijemos en la alacena, qué cosas hacen falta. Vemos qué cosas y hacemos un listado para luego ir a un súper y comprar. Luego tenemos que destinar para cada día cuánto gastaremos en verdura, en pan, en carne, es decir, en las cosas que diríamos no podemos hacer una compra todo el mes, a pesar que en un freezer podríamos mantenerla, pero no es lo mismo de uno ir comprando a medida que va necesitando, porque las cosas son más frescas. Bien, luego pensamos qué artículos de limpieza y qué artículos de tocador nos hacen falta, los jabones, los detergentes, etc. Y así vamos haciendo el listado de los gastos. Cerramos los gastos, diríamos desde el punto de vista colectivo, de los 4 integrantes de la casa, y nos da un valor. Restamos de los ingresos y nos queda tal vez un excedente a favor nuestro, o sea, que tendríamos un superávit. Pero cada uno de los integrantes tiene necesidades y uno de ellos puede decir, bueno, supongamos el padre quiere ir a un gimnasio. Bueno, sale tanto el gimnasio. La madre quiere comprarse un par de zapatos. Uno de los hijos, el mayor que va a la tecnológica, necesita comprar unos apuntes, necesita tener movilidad, o sea, plata para trasladarse, necesita también salir los días, un día en la semana en particular, o sea, serían 4 salidas en el mes, pero a su vez plantea que tiene que renovar las zapatillas porque ya están a punto de romperse. Y a su vez la hija, la otra integrante, también hace explicita sus necesidades. Bien, más o menos se calcula cuánto es el valor de cada una de esas cosas y estoy seguro de que nos excedemos de los ingresos que disponemos. Entonces nos reunimos y decimos, bueno, acá tenemos un problema porque
el gasto que planificamos hacer desde el punto de vista personal excede a las posibilidades de nuestros ingresos. Entonces, ese déficit que ahora tenemos varias alternativas para solventarlo. Una de las alternativas es usar la tarjeta de crédito. Bien, pero ¿qué pasa? Eso es pan para hoy, pero hambre para mañana, porque cuando tenga que pagar el próximo mes la tarjeta, va a venir con el importe de lo que hemos cargado este mes. Y si es en cuota, en X cuota, aumenta lo que pagamos por la tarjeta mensual, lo cual implica que estamos restándole al ingreso disponible lo que ya estamos gastando a cuenta de otros meses. Es decir, que el hecho de tarjetear hoy implica que en los próximos meses vamos a estar peor que hoy. ¿Por qué? Porque vamos a disponer de menor ingreso. Hay que pagarla la tarjeta. Y ustedes ven o conocen o han escuchado de que los intereses que cobran las tarjetas son altísimos. Entonces es una pena que uno, aparte de pagar lo que compró, tenga que pagar esos intereses usurarios que cobran todas las tarjetas. Bien, entonces diríamos, esa alternativa mejor la dejemos. ¿Qué otra alternativa tenemos? Y bueno, le puedo pedir a mis padres o a algún amigo. Bueno, pero diríamos, no es la tarjeta, tal vez no nos va a cobrar nadie esos intereses, pero hay que devolver el mes que viene ese dinero. Lo cual implica que volvemos a restar del ingreso, o sea, vamos a tener menos ingresos disponibles el mes que viene. Bien, y así vamos evaluando las alternativas. Llegamos a la conclusión que ninguna funciona. Entonces, lo que tenemos que hacer es ajustarse el cinturón y comencemos a elegir, a ver, qué necesidades de todas las que hemos explicitado son las más imperiosas que debemos cubrirla. Bien, por ejemplo, la zapatilla que está a punto de romperse. Es necesaria, es el único par que se tiene, por lo tanto tiene prioridad para que la repongamos. Y así vamos separando, eligiendo entre las alternativas, evaluándolas, sus ventajas, sus desventajas, y vamos cubriendo hasta que, ¡pum!, se terminó el ingreso, llegamos hasta acá y quedaron varias de nuestras necesidades no cubiertas. ¿Qué ocurre? Cuando uno toma este tipo de decisiones, al igual que cuando se toma cualquier decisión, estamos afectando los comportamientos de las personas. ¿Qué va a ocurrir? Si supongamos se le compra al hijo todas las cosas y a la hija no se le da nada, cuando nos reunamos a comer, seguramente ella va a plantear, claro, es el hijito mimado, siempre lo han considerado más que a mí, yo soy la oveja negra de la familia, siempre me han visto así, yo tengo siempre que estar relegada, ceder, etcétera, o sea, a la inversa, el que sea va a opinar de esa manera, es decir, los comportamientos de los que integramos esa familia se van a ver atacados en el sentido de que ninguno lo va a aceptar en la medida en que ha sido afectado. Le va a costar comprenderlo. Imaginen esto mismo, este ejemplo tan burdo que es de una familia y que es una realidad, a nivel de un país. ¿Qué necesidades tiene el país en su conjunto? En donde hay 23 provincias como hijos, más la Cava, y etcétera, y cada una de ellas dice, miren, yo quiero esto, necesito esto otro. Y bueno, necesitamos entonces que el presupuesto se empiece a abrir así, y la pregunta es, ¿y los ingresos? ¿Cómo hacemos para aumentar los ingresos? Que sería otra de las alternativas desde el punto de vista familiar. Trabajemos más horas o buscamos un segundo o tercer empleo
y veamos de esa manera para que incrementemos los ingresos, ya que los gastos han aumentado. El Estado hace de esa manera. Ahí tienen ustedes la reforma al impuesto a las ganancias, que por un lado mejora a las personas, pero las castiga a las sociedades. Entonces, más el impuesto a la riqueza que se le saca a la gente que más dinero tiene, pero esa finalidad tiene el Estado, ¿para qué? Para poder solventar los gastos que tiene. Pero eso afecta a los comportamientos, porque a quien le saquen el impuesto, ve que lo considera que es injusto. Nadie va a aceptar y que le vuelvan a sacar un impuesto, tal vez porque ya paga el impuesto a los bienes personales o el impuesto a los capitales que pagan las sociedades y ahora tienen que pagar un impuesto a la riqueza. Es decir, que sería una doble tributación sobre la misma materia que está prohibida. Pero bueno, esa es otra cuestión que ya será análisis de abogados, de contadores, etc. Pero al fin y al cabo, el Estado necesita financiarse y es el mismo caso de la familia. Entonces, cuando a una provincia se le da algo más, y lógicamente va a haber afectados. Otras provincias se van a sentir mal, u otros territorios. Miren el problema de Buenos Aires. El presidente por decreto le sacó parte de la coparticipación a la ciudad autónoma de Buenos Aires, a la CABA, y le dio a la provincia de Buenos Aires. Y eso ha generado un conflicto que está en la justicia, no sé si está a nivel de la Corte, para ver qué es lo que va a hacer la Corte, si eso está bien o está mal de acuerdo a la legislación vigente. Pero bueno, es lo que estamos diciendo. Cuando tenemos necesidades y echamos manos eligiendo una alternativa y lógicamente eso perjudica a otros. De la misma forma, si se hace un plan de vivienda para el país, y claro, cada provincia querrá solucionar el problema de vivienda que tiene. Pero entonces tendríamos que hacer un mega plan de vivienda y ¿de dónde van a surgir los recursos? Entonces se empieza a decir, bueno, aspiremos a menos. Bueno, yo quiero de las 2.000 que pido, por lo menos 500. Pero luego, una vez que se asignen, vamos a ver que algunas de las provincias sacaron más que nosotros, otras menos, y empezamos a ver número de cantidad de habitantes, extensiones, y empezamos con las comparaciones. Y comenzamos ya con las conclusiones. Porque yo no soy del mismo signo político, castigan a esta provincia. O porque no soy de la riñonada de ellos, a pesar que soy del mismo partido, pero me castigan también. Es decir, estamos afectando los comportamientos. Esto es muy importante tenerlo presente porque es una realidad irrefutable en economía. Bien, ahora volvamos a este modelo, enfoque tradicional de economía que estábamos hablando en el comienzo. Hablamos de los recursos. ¿Qué son los recursos? Porque hace un momento yo justamente le decía que hablar de recursos inmediatamente nuestra cabeza va a pensar en el dinero. Pero los recursos, ¿qué son? Los recursos son los medios o factores de la producción. Es decir, que son los factores que intervienen en todo proceso productivo. ¿Cuáles son? Entonces vamos a ver una clasificación. Esa clasificación la vamos a hacer en la vieja clasificación que tenían los economistas clásicos. Los primeros economistas, uno de los más antiguos, eran los economistas que se basaban en el comercio. Entonces, la visión de los mercantilistas era que aquellos países que tenían un fuerte flujo comercial, desde el punto de vista internacional, las poblaciones de esos países vivían mejor. Recuérdense la flota mercante que tenían los británicos o los ingleses.
los franceses, los españoles, los portugueses, que colonizaron América en diferentes territorios y comerciaban acá con las poblaciones de aquí y se llevaban lo mejor para Europa. Pero era gracias a esa flota mercante que tenían, que era bien protegida por la armada que disponían. Bien, eso era el pensamiento de los mercantilistas, es decir, que el comercio mejora el bienestar. Los países que más comercian tienen un mejor bienestar, gozan de un mejor bienestar sus habitantes. Luego está el pensamiento clásico. Uno de los primeros economistas fue David Ricardo, de este pensamiento, y Adam Smith. Adam Smith define a la economía diciendo que la economía es la ciencia que estudia la riqueza. En aquel momento los clásicos creían de que la riqueza estaba en función de la explotación de los recursos. Entonces, aquellos países que tenían mayor cantidad o mejor calidad de los recursos eran los que posibilitaban que sus poblaciones alcancen un mejor nivel de vida, es decir, eran más ricos de acuerdo a la visión que ellos tenían. Entonces, la clasificación de los recursos, la vieja clasificación los tomaba como la clasificación tripartita, es decir, de 3 patas o 3 partes. ¿Cuáles eran? La tierra, el trabajo y el capital. La clasificación tripartita, el famoso TTC, tierra, trabajo, capital. En el medio vamos a simular una columna que nos dice la retribución. Es decir, si yo exploto la tierra, ¿cuál es la retribución que recibo como consecuencia de esa explotación que hago de ese recurso? ¿Cómo se llama? Y luego acá vamos a colocar una tercera columna que va a ser la clasificación moderna de los recursos. Bien, en la clasificación moderna, los recursos corresponden a lo que era la tierra, se le llama recursos naturales. A lo que correspondía al trabajo se le denominan recursos humanos. Y al tercer recurso tripartito, que era el capital, acá se le denomina recursos materiales. Veamos por qué la clasificación moderna es como que cambia la visión esa de la clasificación tripartita y los nombres, tierra, trabajo y capital. ¿Qué pensamos cuando decimos tierra? Y a nuestra mente vienen imágenes que nos muestran la tierra, el suelo, la tierra, un campo, una extensión de terrenos, etc. En cambio, los recursos naturales, al decir recursos naturales, es mucho más amplio, porque los recursos naturales se definen como todo aquello que está comprendido dentro de los límites de un país, es decir, dentro de su extensión territorial. ¿Y qué es lo que está comprendido dentro de esos, de la geografía, dentro de los límites de un país, dentro de sus fronteras? Y son, en primer lugar, la tierra, es decir, el suelo, pero también está el agua, es decir, todos los ríos que tenemos y sobre todo los lagos. Argentina tiene en la Patagonia una fuerte y gran reserva de agua potable dulce del mundo. Es el reservorio de agua potable del mundo. Eso desde el punto de vista geopolítico Argentina debiera proteger. O sea, no es casualidad que los ingleses no quieran devolver las Malvinas porque están cerca de ese lugar. ¿Por qué los chinos vienen acá a instalar también esa base?
¿Por qué? Porque están viendo el agua que hay allí. Es decir, ese es como una película que vi hace tiempo, que era La Guerra del Agua. Es decir, que eso, a medida que la humanidad crezca en número, lo que se va a volver más escaso es, lógicamente, la reserva de agua potable, de agua dulce del mundo, las reservas en general. Bueno, en definitiva dijimos, la tierra, que es el suelo, el agua. Y dentro del agua también tenemos, Argentina es muy rica en cuanto a la plataforma territorial argentina, que se extiende hasta los 200 kilómetros de la costa nuestra, en donde hay una reserva hídrica muy grande. Por esa razón es que hay muchos barcos de otros países que vienen a explotar todos los peces que tenemos en esos lugares. Bien, entonces el agua. Luego tenemos lo que está bajo tierra, es decir, los minerales. Argentina es un país rico en minerales. Y luego también está lo que está acá arriba, lo que está y que no lo vemos, que es el clima. Somos un país realmente bendecido porque tenemos una variedad de climas, lo cual hace que la flora y la fauna sea diferente de acuerdo al lugar en que nos ubiquemos. Tenemos climas fríos, semifríos, climas templados, climas subtropicales y allá arriba ya los tropicales. Entonces, esa variedad de clima permite de que tengamos y podamos explotar recursos agrícolas y ganaderos de acuerdo a esos climas, que implica riqueza también para el país. Bien, entonces, recursos naturales, ya ven, en la tripartita decíamos tierra y venía a la cabeza nuestra lo que es el suelo. Acá al decir recursos naturales estamos incluyendo otras cosas que antes tal vez los clásicos lo veían, pero lo denominaban a todo tierra. Perdón. Y luego está la columna del medio que dijimos, retribución. Y la pregunta es, ¿cuál es la retribución que corresponde a la explotación de los recursos naturales o a la explotación de la tierra en la clasificación tripartita? La retribución se denomina renta, es la renta. Es decir, que si yo tengo una plantación de limones, en donde una vez que cosecho recibo ese ingreso que recibo se denomina renta. La tierra da renta, los recursos naturales nos dan una renta. Luego tenemos el segundo recurso, que son los recursos humanos, que correspondía a decir trabajo. Los recursos humanos somos nosotros, es decir, es el ser humano, el hombre, con sus capacidades físicas e intelectuales. Y el hombre es el eslabón principal en todos los procesos industriales. A la explotación o a la afectación más que explotación, cuando uno trabaja, ¿cuál es la retribución que recibe del trabajo? Es decir, para los economistas clásicos y para los modernos, eso se denomina salario. Es decir, que cuando uno trabaja, lo que recibe como paga es un salario. Y esa palabra salario, cuando veamos más adelante lo que es el dinero, mercancía, el dinero que se usó hace bastante tiempo, que se llamaba dinero mercancía, estaba corporizado en una mercancía. Se usó, por ejemplo, el cuero, las puntas de flecha, se usó la cerveza y se usó también la sal. Y de allí viene la palabra salario. Bien. El último recurso era el capital, que en la clasificación moderna se denominan los recursos materiales. Los recursos materiales son todos los aportes que hizo el hombre tendiente a mejorar los procesos productivos y que también intervienen en los procesos productivos.
desde las herramientas hasta los elementos más rudimentarios, como el primer hombre que se le debe haber ocurrido para roturar, abrir la tierra, poner un palo con una cuña de metal y tirarlo. Bueno, el primer arado rudimentario. Hoy hay arados de varios cinceles, es decir, todos automatizados, etc. Hemos avanzado bastante en el término de los aportes que hace el hombre para mejorar los procesos productivos. Esos son recursos materiales. ¿Cuál es la retribución que corresponde a la explotación de los recursos materiales? La retribución se denomina beneficio. Es decir, que si uno tiene recursos materiales, lo que recibe como paga, como retribución, se denomina beneficio. En la clasificación tripartita, dijimos, se denominaba capital. Pero cuando decimos capital, volvemos a pensar en el dinero. Pero no era ese el capital que pensaban los economistas clásicos. El capital que ellos decían estaba dividido en dos. Uno era el capital fijo y otro era el capital circulante. El capital fijo es todo lo que está adherido a la tierra. Por lo tanto, el capital fijo son los terrenos, los inmuebles, los edificios, es todo capital fijo. Además, el capital fijo es todo aquello también que no está destinado a ser vendido. Las instalaciones, los muebles y útiles, los automotores, etc. Es todo capital fijo. Luego está el capital circulante. El capital circulante, en ingeniería de sistemas se estudia el índice de rotación de mercaderías. Entonces, el índice de rotación nos dice, por ejemplo, tenemos un supermercado, ¿cuáles son las mercaderías que más se renuevan en nuestros estantes? Esa mercadería tiene un alto índice de rotación y cuanto más rote, más beneficio genera. Por supuesto que las que más rotan son aquellas que tienen el menor precio, pero en el volumen permiten que el beneficio sea mayor. Entonces, el capital circulante está constituido por las materias primas o insumos, pensemos en un ingenio, los atados de caña que están en el canchón del ingenio esperando para entrar y ser volcados en la cinta transportadora, en el trapiche, es decir, son los insumos. Luego están los productos en curso de elaboración, es decir, son los productos intermedios o productos no terminados. Una vez que la caña es molida, se genera el primer jugo. Ese jugo va a un tacho de cocimiento a alta temperatura, se cuece y de allí va a otro proceso y así sucesivamente va pasando de diferentes procesos hasta que llega a ser el producto terminado y que lo vemos y le denominamos azúcar. Bien, entonces, el capital circulante son las materias primas o insumos, los productos en curso de elaboración y, por último, los productos terminados o productos finales. Esa era la visión que tenían los economistas clásicos y la visión que tienen hoy los economistas de la clasificación moderna para clasificar los recursos cuando hablamos acá en el enfoque tradicional decimos que los recursos son los medios que utilizamos para transformarlos en bienes y servicios y tienen una particularidad que son escasos. Eso es el fenómeno de la escasez. Dice una frase en economía que la escasez siempre existirá porque siempre los recursos son menores que las necesidades que tenemos. Eso lo podemos comprobar cada uno de nosotros en función del ejemplo que yo di.
de los recursos que disponemos y de las necesidades que tenemos. Esto también nos llevaría a otro problema, que es si alguien tiene problema económico, que lo vamos a ver después en otra clase. Lo que voy a decir ahora, antes de continuar con el tema de los bienes, que podríamos ver bienes y servicios, ¿sí? ¿Qué son los bienes? Porque acá tendremos también que hablar de la tecnología, que lo hablaremos otro día, pero veamos bienes y servicios. ¿Qué entendemos por bienes? Un bien es todo aquello que directa o indirectamente satisface una necesidad. Por eso se llama bien. Es decir, que está, valga la redundancia, bien puesta la palabra bien, porque justamente nos hace bien. Porque el bien nos hace bien porque satisface una necesidad en particular. Si el bien satisface una necesidad, significa que ese bien es útil. Allí va apareciendo lo que se denomina el principio de la utilidad, que más adelante lo veremos. Pero ya por lo pronto sabemos que un bien es aquel que satisface directa o indirectamente una necesidad y por lo tanto ese bien es útil. Pero también podemos decir que un bien es todo aquello que se prefiere más a lo menos. Esto es importante dimensionarlo. Un bien es todo aquello que se prefiere más a lo menos. Y lo podemos probar. Por ejemplo, si tengo necesidad de comprar un pantalón, supongamos un jean, y voy a un supermercado, un hipermercado, en donde hay también ropa, y llevo, supongamos, 2.000 pesos para comprar el jean. El precio del jean tal vez es 1.200, 1.300, pongamos que sea. Bueno, separo uno, cuando lo llevo hacia las cajas, veo un montículo así de jeans y un cartel grande que dice oferta. Lleve 2 y pague 1.800 pesos. Entonces me paro frente al cartel y digo, entre pagar 1.300 y llevarme uno, ¿por qué razón no me llevo 2? Invierto 500 pesos más, pero en definitiva me está saliendo 900 pesos cada jean en vez de 1.300. Entonces tomo los 2 jeans y me voy a la caja. Esa es nuestra conducta cuando se trata de bienes. Siempre preferimos tener más que tener menos. Y creo que lo dije en la primera clase, los que hacen marketing o mercadeo lo saben. Y por eso es que las ofertas que uno lee o que le llega a través de internet, nos dicen, lleve 2 unidades, la segunda unidad a los de la misma manera me dicen, lleve 3 unidades, pero pague 2. Entonces, ¿cuál es el descuento que me están haciendo? Es del 33,33% en cada una de las unidades. Bueno, y así diferentes estrategias, pero que nos obligan a llevar 2. Pero como se trata de bienes, preferimos siempre más, a tener más, que a tener menos. Bien, así como hay bienes, en economía también hay males. ¿Y qué sería un mal? Un mal sería lo opuesto, es decir, todo aquello que se prefiere menos a lo más. ¿Y qué males tenemos en economía? Y los tucumanos somos campeones. Acá en Tucumán tenemos un gran problema que es la basura. Nosotros preferimos siempre tener menos que más. La gente cuando ya está a punto de llenarse la bolsa de residuos, inmediatamente la saca y la coloca en el cesto de basura afuera de la casa, porque no quiere tenerla adentro ni verla. Pero ¿qué pasa después?
esa bolsa que está allí, que no está en el horario de que va a pasar el camión recolector, pasa un carro, la lleva y luego la destripa en un vaciadero y se hace un basural ahí de cosas. Pero bueno, esa es nuestra conducta, pero en definitiva lo que importa es que es un mal desde el punto de vista de la economía. Lo mismo podemos hablar de la contaminación ambiental, toda la polución de las chimeneas que tenemos. Además, la contaminación que hacen las citrícolas, los ingenios también en los ríos, la mayoría de los ríos nuestros va a parar en el dique frontal del río Hondo y ocasionan mortandad de césped, ocasionan unas algas que son venenosas, incluso cuando uno anda embarcado pescando y llega a un determinado sector, siente un fuerte olor a gamexán, y es justamente todas esas cosas de los efluentes que las empresas no lo tratan como debieran, a pesar que tenemos una legislación muy importante en ese aspecto, pero que no se cumple, lamentablemente. Pero bueno, a lo que vamos es que en estos casos hay males en donde uno prefiere menos a lo más. Nos quedan 3 minutos. Ingreso con una de las clasificaciones de los bienes, que es clasificar los bienes desde el punto de vista de su propiedad. Según su propiedad, los bienes se clasifican en privados y públicos. Privados quiere decir que pertenecen o son de dominio de los particulares, y los públicos pertenecen al Estado. Luego podemos clasificar a los bienes según su carácter o según su naturaleza. Se clasifican en bienes libres y en económicos. Un bien libre tiene las siguientes propiedades: es abundante, es útil y es no apropiable. O sea, abundante, útil y no apropiable. Es decir, que abunda en la naturaleza, es útil, pero no es propiedad de nadie. Nadie puede comprarlo. Por ejemplo, el agua de los ríos o bien el aire que respiramos. Son bienes libres. Hasta ahora, recuérdense que en un aeropuerto, creo que de Venezuela o de Colombia, se cobraba un peaje por respirar el aire allí dentro del aeropuerto. En realidad, lo que estaban cobrando es lo mismo que nos cobra la SAT. Es decir, no es que nos está cobrando por el agua en sí misma, sino es por el servicio de distribución domiciliaria del líquido. Es decir, ese servicio más la potabilización es lo que nos cobra la SAT. Bueno, en este mismo caso, lo que hacían en el aeropuerto era purificar el aire. Se ve que estaba enviciado, tal vez era la polución que había dentro del lugar y más la respiración de las personas, lo viciaban al aire y por lo tanto invirtieron en purificadores que tenía un costo, y ese costo lo recuperaban a través de un canon. Es decir, yo me recuerdo que apareció en los diarios: el aire ya dejó de ser gratis. Bueno, un bien libre para nosotros hasta ahora es el aire. Ahora, los bienes económicos, que son los otros, tienen la característica o la propiedad de ser, en vez de abundantes, son escasos, son útiles, coinciden con los otros, y ahora son opuestos a que eran no apropiables. Los libres, estos sí son apropiables, es decir, que sí reconocen la propiedad de alguien. Y termino con esto: cuanto más escaso y útil es un bien, eso amerita que su precio sea mayor. Bueno, esto en la próxima clase lo explicaremos y seguiremos con la clasificación y seguiremos avanzando en la medida de las posibilidades. Y digo, en la medida de las posibilidades, porque se avisoran de nuevo nubarrones, porque se ha anunciado la CONADU un paro para la semana que viene, que es para el jueves y el viernes.
Por consiguiente, no tenemos clase el jueves que viene. Bien, eso fue lo último. No, que tengan una feliz noche, iba a decir una noche buena, pero en realidad que sea una noche buena, pero sobre todo que no contraigan esta enfermedad que está diezmando a la gente, que es el COVID. Hay que cuidarse, más sobre todo por la festividad que viene, que es el 1 de mayo. Traten de juntarse con gente que se cuida, que tiene los mismos hábitos que uno. Lamentablemente, hoy me comunicaron que un exalumno de electrónica, Dante Borsini, creo que es el apellido de él, ha fallecido. También estaba internado hace una semana con COVID y ha fallecido. Ese muchacho debe haber tenido 42, entre 42 y 45 años, no creo que más. Así que hay que cuidarse. Que tengan y pasen un feliz semana y un feliz Día del Trabajador, tanto para los que trabajan como aquellos que son trabajadores intelectuales, es decir, estudiantes. Nos vemos entonces cuando las circunstancias nos permitan reunirnos el jueves. Hasta luego.